¿Qué tal, familia? Muy buenos días. Tengan todos un abrazo cariñoso y muy apretado y con mucho respeto para todos y para todas, la familia Amistad. Los que nos podemos reunir aquí en el auditorio, un abrazo, y también especial para los que se reúnen con nosotros a través de las redes, que por cierto, gracias por sus comentarios, enriquecen muchísimo este tiempo de oración. Y algunos se sorprenden de que lo único que estudiamos es la Biblia todos los días. Tenemos más de 30 años, todos los días, de Génesis a Apocalipsis, capítulo por capítulo. ¿No se enfadan de un solo libro? Mire, la verdad es que aparte de que es la palabra de Dios y que hay que vivir como Dios manda, entonces hay que estudiar la palabra de Dios. Es un libro que tiene 66 libros. No es uno solo, son 66. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, tantos libros. Y hay tanta sabiduría que leerlo, meditarlo, escudriñarlo, rumiarlo, como le hacen los chivitos con su alimento, produce un consejo extraordinario. Así es que por eso lo hacemos. Y además, Jesucristo mismo dijo en el capítulo número 8 de San Juan: conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres y serán verdaderamente libres. La palabra de Dios nos libera de nuestras propias emociones y sentimientos, de nuestras esclavitudes, de nuestras cadenas. Así es que un abrazo cariñoso. Hoy es jueves 1 de octubre del 2020. Ya entramos a octubre. Por cierto, hoy es jueves 1. Este domingo es 4 de octubre y nos vamos a ver aquí en la familia Amistad. Ya estamos emocionados porque empiece a sonar la alabanza, por vernos. No nos vamos a poder dar un abrazo, pero sí vernos y saludarnos. Hoy nos corresponde estudiar Hechos capítulo número 10. Vamos a terminar lo que hemos estado estudiando del capítulo número 10. Hoy vamos a leer Hechos 10, verso 27 al 48, y nos corresponde orar como todos los jueves por nuestro amado México lindo y querido. Son muchos estados, son muchas necesidades, un país rico, grande, pero con muchas necesidades. Hay que orar por nuestro México. Buenos días, ingeniero, qué gusto verte. Ana María, qué bueno que estás aquí. Buenos días. Licenciada. Buenos días. Juan Villa. Muy buenos días. Bien. Vamos a leer pues San Juan capítulo 10, versículo 27, que empieza así. Pedro entró en la casa conversando con Cornelio y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido de ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se ha hospedado en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después el bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Wow. Bueno, este es el fin de la historia. Estamos en un capítulo emocionante. El Evangelio, los apóstoles, los discípulos creyeron que Jesucristo era solamente para los judíos, era solamente para Jerusalén. Pero Jesús les había dicho no. Van a recibir poder, el famoso empoderamiento. ¿Pero poder para qué? Poder para que sean testigos y lleven el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero se quedaron en Jerusalén y empezaron a hacer fiestas enormes. Y entonces dijo: así es que se van a encerrar y van a hacer su club privado, cristianos, amén, aleluya. Y desata Dios una persecución contra los cristianos a través del judaísmo y a través de los romanos. Entonces tienen que salir huyendo. Felipe salió hacia Samaria, después se fue hacia la franja de Gaza y allá encontró a un etíope, funcionario de la reina de Candace, reina de Etiopía. Y luego se fue Felipe a Jope y ahí empieza, en la parte ya casi norte de Israel, otro avivamiento con Felipe. Entonces llega Pedro y allí recibe una revelación de un lienzo, de una sábana, con alimentos que nunca había él comido: cuadrúpedos, reptiles, ratas, ratones y cucarachas. Y Dios le dice: Pedro, levántate, mata y come. Ayer lo vimos, si no lo han visto, véalo porque está muy interesante. En ese mismo momento, a las 3 de la tarde, está orando en otro lugar Cornelio el centurión. Cornelio, que significa cuerno romano, o sea, arma de poder romana. Y en esa visión un ángel se le aparece a Cornelio y le dice: ve por Simón, apodado Pedro, y tráelo para que te hable lo que voy a decir. Y ya vimos por qué Dios escogió a Simón y por qué Dios escogió a Pedro. Pedro llega, Cornelio se inclina adorándolo, Pedro lo levanta porque nadie merece gloria y adoración más que Dios. No te inclinarás delante de nadie, dice la Escritura en el segundo mandamiento. Yo soy el Señor tu Dios. No adorarás, no te inclinarás delante de nadie, ni de los que están arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo en las aguas debajo de la tierra, porque yo solamente soy tu Dios. Y Pedro levanta a Cornelio y le dice: a mí no me honres, a mí no me adores, yo soy un hombre igualito que tú. Y le dice: bueno, aquí estoy, ustedes me mandaron traer. ¿Para qué soy bueno? Y aquí empieza la historia de hoy. ¿Qué quieren? Y ya le explican: mira, Pedro, qué bueno que viniste, qué bueno que fuiste obediente. Ahora le hablan don Pedro, señor Pedro, cuando antes eran los esclavos de Roma. Y qué bueno que viniste. Fíjate que hace 4 días estaba yo orando y vi en una visión un ángel que me decía: ve a Jope y trae a Simón, y lo que ya vimos. Y has hecho bien en venir. Así es que ahora estamos todos reunidos en la presencia de Dios
para oír lo que Dios te ha encomendado decirnos. Y Pedro voltea a la derecha y luego voltea a la izquierda y está llena, una reunión de hogar tremenda. Pedro no se lo esperaba. Llegó Pedro acompañado de cristianos del judaísmo. Ellos creían que todavía tenías que aceptar a Cristo, pero circuncidarte porque el evangelio es para los judíos. Y Dios estaba rompiendo esas leyes judías. Así es que Pedro empieza a hablarles de Jesucristo, les empieza a decir que ahora entiendo, dice Pedro, que para Dios no hay favoritos, que solamente se agrada de los que le temen, solamente se agrada de los que hacen obras de misericordia. Y empieza a hablarles de Jesucristo, cómo fue enviado, cómo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cómo los profetas hablaron de Jesucristo y cómo a través de Jesucristo, al que se arrepiente, hay perdón de los pecados. Y mientras hablaba Pedro, mientras estaba disertando el evangelio, dice: nosotros somos testigos. Y para esto fuimos testigos, pues comimos, cenamos, dormimos, bebimos con Él y lo hemos visto resucitado. No se les apareció a todos, pero nosotros sí. ¿Para qué? Para empoderarnos, para hacernos testigos. Ese empoderamiento tiene una razón. No es para tener una placa de judicial y hacer lo que se me antoja. Es una placa de policía para hacer el bien. Es una autoridad, es un poder que se le da al policía. Aquí en el pecho, una placa bella, pero no para robar y secuestrar y dañar. Es para hacer el bien y controlar la ciudad. Entonces ellos sabían para qué era el empoderamiento de ellos, para ser testigos. Así es que Pedro sigue hablando y mientras hablaba el Espíritu Santo cae, todo el mundo es bañado, inundado del Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas extrañas. O sea, Dios estaba preparando que el Evangelio se predicara en todas las lenguas de la tierra. Y dice Pedro: y ahora, y los de la circuncisión decían: ¿qué vamos a hacer? Esto no es para ellos. Pues para que veas que sí es para ellos. El evangelio es para el que tiene temor de Dios. Y bueno, dice dice Pedro: ahora sí le atiné. Ahora ya entendí la visión de la sábana. Dios se agrada del que Él quiere agradarse, me guste a mí o no me guste. Hay por aquí agua, alguien impide que sean bautizados en el nombre de Jesucristo y ya no dejen de ser nada más temerosos, sino ahora lo que llamaban prosélitos, verdaderamente de la familia de Dios. Buenos días, ingeniero. Muy buenos días, buenos días a todos. Y híjole, qué buena historia esta. Me encanta, es que se asienta el precedente, el principio de Dios, de que Él sí pone posiciones, sí pone organización, autoridad, pero la relación que Él quiere tener no la quiere tener con nietos. Andale. O no la quiere tener a través de un intermediario, la quiere tener directo. Y no importa si ayer hiciste algo que no debiste haber hecho. O sea, no importa sino lo que importa es ay, no sé. O sea, me encanta este precedente histórico así bien claro que pone Dios de yo quiero hacer esto, yo quiero que más gente experimente esto, que más gente conozca de esta situación. No que guardemos el monopolio, ¿no? Y le digamos a Dios: no, Dios, te equivocaste, Él no puede recibir el Espíritu Santo, Él no debería porque tal. Aquí es bien claro el principio de si Dios quiere, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer de una manera impresionante. Qué maravilla, ¿verdad? Ana María, buenos días. ¿Qué te gustaría poner aquí? Muy buenos días familia. A mí me gustó mucho parte del discurso de Pedro, donde dice en el verso 38, dice: me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me gusta que lo que Jesús vino a hacer es a suplir una necesidad, a bendecir, no a crear una institución religiosa con ministerios. No, ¿sabes qué? ¿Qué se requiere?
Eso voy a hacer. ¿Requieres sanidad? Te voy a sanar. ¿Requieres que te libere de demonios? Te voy a liberar de demonios. Y yo me acuerdo, Carlos, que cuando nosotros llegamos aquí a Amistades de 30 y tantos años, no llegamos a decir, a ver, ¿qué ministerios vamos a poner? Sino, a ver, ¿qué necesidades hay? ¿Sabes que se nos está llenando de niños la reunión? Pues entonces necesitamos poner a alguien que los cuide y que les enseñe al nivel de ellos la palabra. ¿Y qué más necesidades? ¿Sabes que están viniendo muchos enfermos y muchas? ¿Sabes que vamos a crear y hacer un equipo que pueda suplir la necesidad? Y a mí me gusta porque esa es la idea de Dios, ¿no? El bendecir. Aquí dice que le dio poder, no para enseñorearse y crear una institución, sino para bendecir. Recuerdo que empezaron a llegar 1, 2 o hasta 3 o 5 sordomudos. Sí. Y qué lío. Ahora tenemos que aprender a hablar con las manos para explicarles, para suplir una necesidad. Licenciada, muy buenos días. Buenos días. Yo me quedo con el versículo 34 donde Pedro dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado, y hay 2 ingredientes que hemos platicado esta semana: a los que temen y actúan con justicia. Entonces no importa de la religión que seas, del idioma que seas, si eres rico, si eres pobre, si eres mormón, si eres católico, si eres cristiano, si eres evangelista. No, eso no es lo importante. Lo importante para Dios es que le temas y que actúes con justicia. Entonces, a Dios no le impresiona un sacerdote, no, para un nada. pastor, un diácono, un obispo, y las ropas esas tan elegantes. A Dios no le impresiona. Es impresionante. O sea, yo creo muy firmemente que esa fue la razón por la que el pueblo de Israel no se mantuvo en el dominio de la zona. Los babilonios llegaron porque la noción de justicia, la noción de orden que tenía un Nabucodonosor era más cercana a la de Dios. Y luego pues se cayó porque se nos sube la cabeza todo. Y luego, ¿quién inventó el código romano? O sea, pues ¿quién está detrás del trasfondo de la justicia, de los códigos, para emitir justos juicios, para que seamos una sociedad justa? Los que conquistaron el mundo después. O sea, yo veo bien claramente eso. Híjole. Temer a Dios y actuar con justicia. Impresionante eso. Qué tremendo. Aunque el chango se vista de seda, chango se queda. No le impresiona a Dios nada. Pero una persona temerosa, con miedo de Dios, de fallarle, de lastimarle, y que haga obras de justicia, impresiona a Dios. Dice en el verso 33 al final, buenos días, perdón a todos. Buenos días, Juan. Dice, ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Esa disponibilidad, esa apertura, esa actitud de ser enseñable, yo creo que redunda o el resultado es, yo lo veo el 44, mientras estaba hablando Pedro, el Espíritu Santo descendió. Cuando llego yo delante de Dios o delante de alguien con una resistencia, con las puertas cerradas, con los oídos sordos, cerrados, convencido de lo mío, pero no dispuesto a algo más, pues hasta ahí llega. Pero si yo abro mi mente, abro mi corazón a lo que Dios tiene para mí este día, a través de Pedro o a través de quien sea, de veras el Espíritu Santo va a derramarse. Wow. Pues Isaac dice, no hay monopolio. Sí. Ningún grupo, ninguna familia, ninguna religión tiene la exclusividad de Dios. Y si quieres algo de Dios, tienes que venir conmigo. Wow, qué tema. Sí. Ana María dice que Dios, Jesucristo, vino a prender un iPhone. Jesucristo vino a cubrir necesidades. Sí. Y qué cosa más bella, ¿no? En una empresa que no sea cristiana. Sí. ¿Qué quieres? Coca-Cola, Ford. Un elemento que venga a suplir necesidades llega a gerente y a director. A mí me gusta eso de que los dones que tenemos, que Dios nos ha dado, son productivos, son para producir. Pero así de manera sencilla, el maestro para enseñar,
el atleta para correr, el cocinero para cocinar, para suplir necesidades, no para hacer show, exhibicionismo de algo, de algún talento que tengo. Es productivo, ¿no? José, siendo esclavo israelita, llegó a ser el segundo de Faraón de Egipto, el país más poderoso. ¿Cómo lo logró? Lo que dice Ana María, vino a servir, a cubrir necesidades. Pero luego dice aquí la licenciada que Pedro, por fin, en el verso 34, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Híjole. Ya le atinó. Al principio dice, no atinaba, estaba como con el palo y la piñata, pero los ojos vendados. Pero ahora ya se le abrieron los ojos, ahora entiendo. Ahora me ¿Y cayó qué es el lo que 20. entendió? Dice la licenciada que para Dios no hay favoritos. Vístase como se vista, hable como hable. Para Dios no hay favoritos más que una persona que cumple dos cosas: tiene temor de Dios y su actuar es con justicia, con bondad. Como la mujer que da los 2 pesitos de ofrenda, impresionó a Jesucristo. Qué temor de Dios que le da una ofrenda de 2 pesitos. Y qué obra está haciendo dando 2 pesitos, siendo lo que tenía. Pero luego dice el contador Villa, qué humildad de Cornelio, que siendo centurión, 100 hombres están bajo su rango, su cargo, siendo el país más poderoso. ¿Qué me puede enseñar a mí ese pescador que todavía trae las uñas como garras de águila y los pies como pata de oso? ¿Qué me puede a mí enseñar? Pero su actitud de aprendiz lo llevó muy, muy lejos. Wow, pues tenemos mucho que estudiar. Ahora, yo quiero poner como tema algo ahí. En el verso 30 que leímos, Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. ¿Saben cuántas veces ha aparecido la palabra orar en este capítulo? Pedro estaba en el techo orando. A esa hora. A la misma hora, pero en otra ciudad, Cornelio estaba orando. Todo el tiempo están orando. Común denominador. Es un común denominador. Así es que, ¿qué podemos hacer? Que Dios nos use como a Pedro, que Dios nos hable nos sane como a Cornelio, que Dios salve a nuestra familia. ¿Cuál es el común denominador, Ana? La oración. La oración. La oración. Y la oración, como hemos estado también hablando en esta semana, ¿no? La oración no son rezos repetitivos. Es realmente abrir el corazón con Dios, es llorar, es enojarnos con Dios. Yo siempre he pensado que es el único lugar de la queja donde yo puedo llegar a quejarme. Sí, es el único lugar oficina de quejas donde yo me puedo quejar. Es con Dios, pero con un corazón de decir: Señor, pues me quejo, pero te amo, ¿no? Pero en ti está la respuesta, ¿no? Y la oración, eso me encanta, porque es el lugar de desahogo. También es cuando estás todo cargado y llegas así, te desahogas en su presencia y hay respuesta. Como veíamos ayer, o sea, mientras Cornelio estaba orando, Dios ya estaba moviendo las piezas para responderle. Y él no sabía, él todavía estaba en el momento de pedirle a Dios, pero Dios ya estaba haciendo algo. A través de la oración podemos, digamos, suena raro, mover a Dios. Mover el corazón de Dios. Sí. ¿Y moverlo para qué? Para romper la religión romana, que lo hizo, para romper la religión judía, que lo hizo, para darle ángel a uno y visión al otro, o sea, unas cosas extraordinarias. A veces me dice la gente, o una señora: señor Elizalde, ya no sé qué más decirle a mi marido, por más que le hablo de Dios no entiende. Señora, ya no le hable a su marido de Dios, háblele a Dios de su marido. Sí. Platíquele. El día de ayer o antier, no me acuerdo cuándo, una persona preguntaba en los comentarios de qué podía hacer para que sus hijos se acercaran a Dios. Ajá. Y pues la realidad es que, bueno, si están chiquitos, pues hay que enseñarles y todo, pero el común denominador, no importa la edad que tengan, aun si ahorita ya están casados y fuera desde la casa, es la oración.
es orar y como hemos hablado tantas veces, orar aún antes de que nazca, ¿no? A mí me encanta escuchar a Isaac y a mis hijos orar y todavía no llegan los nietos, pero ya los estamos bendiciendo a través de la oración, ¿no? Y, perdón, lo que pasa es que la religión como que nos ha complicado mucho la existencia en cuanto a la oración. Por ejemplo, pues son rezos de memoria, y si tengo mala memoria, pues está de la cachetada, tengo que estar leyendo o algo así. Pero yo veo aquí que tanto Cornelio como Pedro están orando, y luego también me llama la atención que uno en el techo y el otro en su casa, y a lo mejor no era domingo, y no era el templo, o no era la sinagoga, o no era la catedral, no era la capilla, porque para orar en el sentido religioso tengo que esperarme al día y al lugar y a la forma de orar. Entonces está muy complicado, me da mucha flojera, me da mucha pereza, entonces mejor no oro. Pero como dice la señora Ana María, la licenciada Elizalde, dice, orar es platicar, es conversar, en la azotea o en la casa, en el comedor, en la sala o en el baño, y de manera sencilla, y el día de la semana que sea, en la madrugada o en la noche. Uno de los hombres más exitosos en la Biblia es el rey David. De hecho, Dios se refiere a él que es un hombre conforme a su corazón, y lo que él tenía por práctica era platicar con Dios. Y me gustan mucho las oraciones de David, en algún momento los vamos a estudiar, que son muy genuinas, como ahorita comentaba la señora Ana María. Hubo momentos que está en angustia y así se acerca con Dios angustiado, otros momentos está con desesperación cuando su hijo está a punto de morir, y de esa manera se muestra con Dios. Yo creo que es la única forma donde realmente podemos ser auténticos y genuinamente transparentes, porque tampoco nos conviene andar por la vida pues exponiendo nuestra vida o nuestras emociones a toda la gente, pero con Dios vaya que nos conviene. Sí. Fíjate que a nuestros hijos les ponemos el nombre del santo más poderoso, San Judas Tadeo. Se va a llamar San Judas. ¿Para qué? Para que San Juditas lo cuida. O se va a llamar Martín para que San Martín de Porres me lo cuida. Y nos preocupamos por eso, para que haya un santo que lo cuide. Nos preocupamos qué alimento va a tener, Gerber de manzana o Gerber de piña. Nos preocupamos de la escuela a la que va a ir para que me lo eduquen bien. Pero si algo deberíamos preocuparnos es de orar por ellos. Sí, es cierto. Pero no rezar por ellos, de orar. Fíjese lo que sucedió. Todavía no termina Pedro de hablar. No conoce los nombres de nadie más que de Cornelio. Y todos son llenos del Espíritu Santo, terminan bautizados, toda esa casa se llenó de la presencia de Dios. ¿Cuántos eran? Acompáñeme al verso 27. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Estaba llena la casa, toda la familia, de seguro, los amigos más íntimos, todos convertidos al Evangelio de Jesucristo por la oración de un centurión allá en el techo. ¿Sí? Me hace que tan importante eso que decía el señor Villa de cómo la religión nos ha confundido tanto este tema. Porque a mí, o sea, es bien confuso, ¿no? Y siempre es buena idea preguntarnos, ¿me irán a preguntar esto cuando llegue al cielo? O sea, por ejemplo, tienes que venir todos los domingos a la iglesia. Y me quedo, y ahora te abre una lista en el cielo de todos los domingos que no fui. O sea, no creo que ese sea el tema, ¿no? O sea, y uno de los temas bien dramáticos que pone Jesús en ese asunto del juicio de entrada al cielo es hombres y mujeres que le dijeron a Dios, es que en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos muchas cosas, éramos los meros de la religión. Y Jesús va a decir, nunca platicamos, o sea, nunca los conocí, nunca se acercaron nunca conmigo. o sea, nunca tuvimos una cena, una plática, una conversación, nada, no sé ni cómo te llamas tú, o sea, cómo se llama o sea, o sea, y yo veo que realmente que si lo único que salen de tu boca a veces son malas palabras, Dios te escucha. Sí, seguro. O sea, sí. Usted que es así, señor Villanano, o sea, cuando nos podemos expresar como sea, con palabras de un estilo de otro, sí. en una parte Jesús dice,
cuando oren, y empieza a explicar, no dice si llegan a orar porque son muy espirituales y porque ya están en un nivel muy alto, cuando oren, o sea, todos los días cuando oren, es una práctica muy normal. Desayunar, comer, cenar, orar, no hay ninguna diferencia. Exacto, sí, cotidiano. Los discípulos de Jesús, los apóstoles eran 12, los discípulos eran 70, pero los seguidores de Jesús eran 5,000, muchísima gente. Y un día se acercan con Jesús, dentro de las ocasiones, y muchas fue para pedirle la comida, otras para pedirle que sanara a los enfermos y otras para que les explicara alguna cosa. Pero un día se acercan y le dicen, enséñanos a orar. ¿Qué quiere decir? Ellos rezaban. Y dijo, enséñanos a orar. Porque los discípulos y los apóstoles se daban cuenta que cuando Jesús oraba, algo sucedía. Si rezaba, bueno, es un movimiento religioso interesante. Por lo menos, si rezas una hora, en una hora no te metiste en líos, ¿verdad? Estuviste quietecito. Pero Jesús oraba 1 minuto o 5 y el Lázaro resucitaba. De hecho, dice la Escritura que Jesús orando, el cielo se abrió. ¿Quiere usted que el cielo se abra? Póngase a orar. Qué bueno que estamos hablando de la oración y ni siquiera es el tema del capítulo número 10, pero aparece una y otra y otra y otra. Otro tema. Sí. Dice el ingeniero que no hay monopolio, dice Ana María que vino a servir, pero nos vamos al punto ahora de la licenciada, que es el verso 34. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad, fíjate, estoy viendo la verdad, dice Pedro, por fin, para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación, pueblo, lengua, país, en todas las eras y etapas de la vida, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le tienen temor y actúan con justicia. Qué importante. Se me hace, siempre me pone a pensar estos versículos en mi país, ¿no? Y cómo en mi país la justicia no es lo más importante. Y me duele mucho pensar, porque de las cosas más elementales, o sea, de las cosas más importantes por las que se crea un cuerpo de gobierno con autoridad, con fuerza, con el poder judicial para enfrentar, es para hacer justicia. Y nuestro gobierno hace, siento yo, todo, muchas cosas, se mete en todo en nuestra vida, pero yo no sé si veo la justicia, no sé si veo justicia, no sé si veo a aquellos que hacen el mal con miedo y aquellos que hacen el bien seguros y protegidos por la fuerza de la justicia. Y me duele, o sea, me duele porque por más que nuestro porcentaje de catolicismo sea enorme en México, que conocemos a Dios sea enorme, yo no veo esto que es temer a Dios y actuar con justicia. Y luego el término de justicia lo hemos tropicalizado también. Mucho. Entonces, cuando hemos terminado la oración y nos quedamos en corto platicando, usted hizo esa pregunta por ahí el lunes, martes, bueno, ¿y qué es justicia? O sea, ¿qué es justicia realmente? Porque si dice aquí que es temor a Dios, ya lo estudiamos la semana pasada, pero también dice que actuemos con justicia, no que conozcamos la justicia, no que sepamos de justicia, sino que actuemos con justicia. Entonces, señor Elizalde, ahí está la pregunta para usted, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? Fíjense que esta semana todos hemos sido testigos acá en México, para los que no viven en México, estamos viendo un grupo de feministas luchando por la justicia y yo estoy totalmente de acuerdo con la posición de estas mujeres. Amamos a las mujeres, luchamos nosotros en Amistad por la Justicia. Estoy totalmente de acuerdo que no debe haber mujeres violadas, no debe haber mujeres secuestradas, no debe haber mujeres asesinadas, no debe haber fosas escondidas, clandestinas, llenas de osamentas de mujeres que fueron ultrajadas, violadas, asesinadas. Cosas horribles que estamos viendo. Así es que aquí en Amistad estamos totalmente de acuerdo con ustedes, feministas, pero ¿sabe qué? Estamos en total desacuerdo en la forma tan injusta como quieren exigir justicia. Esa forma de golpes, robando, destruyendo ciudades,
destruyendo monumentos históricos, quitándose la ropa para exigir que no quieren violaciones. Vemos en la televisión cómo dañan y roban y hacen, ¿sabe qué? Eso no está bien. Y estamos de acuerdo con usted, pero no con la forma. Eso degrada a la mujer. Eso denigra a las mujeres. Las mujeres son una obra de arte. Las mujeres son la joya de Dios. Fue lo último que Dios hizo en el universo. Ya terminó con todo y al final le puso la cereza al pastel. ¿Y sabe cuál fue? Una mujer. Pero una mujer así, no estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con la justicia y vamos a pelear codo a codo con ustedes para que no haya secuestros, ni violaciones, ni asesinatos de mujeres. Seguro. Pero no estamos de acuerdo. Yo no quiero ver a mis hijas Y a mis desnudas en la nietos. calle exigiendo sus derechos. Yo no quiero ver a mis hijas, mis nietas, rayando y golpeando con la catedral, tomando la oficina de los derechos humanos. Eso, muchachitas, eso no es honra para ustedes. Eso es vergonzoso. Eso las deshonra. Eso las hace delincuentes. Perdón, me salí, pero es que esta semana ha sido Necesario, drástica. sí. Sí, ¿Quieren sí. comentar algo? Lo que comentaba el ingeniero de la justicia a nivel macro acá arriba del gobierno, de la Suprema Corte de Justicia, pienso yo que es una fotografía o una radiografía, pero de todos nosotros, desde la casa, desde una empresa, desde lo micro, donde no actuamos con justicia. Ya allá arriba es un reflejo, es una fotografía. Por ejemplo, en una empresa, el empleado que no cumple su contrato de trabajo como debe ser, está siendo injusto. Sí. En una escuela, un maestro que le tiene miedo a un alumno porque es hijo de fulanito y no corrige o no enseña, ahí ya no hay tribunal de justicia desde ahí. Entonces, como que son muchas fotografías chiquitas que hacen un collage, una fotografía grandota, que es la que el ingeniero decía ahorita, que tiene toda la razón. Aquí se trata de actuar con justicia desde lo más mínimo cotidiano de cada uno de nosotros, para no darle tanto trabajo al Supremo Tribunal de Justicia o a la Procuraduría. Sí. Si actuamos con justicia, la Procuraduría tiene el trabajo bien fácil. La justicia está representada por una mujer vendado sus ojos para no ver si es rico o es pobre, si es mujer, si está vendado, y tiene una balanza la cual está equilibrada perfectamente. O sea, no hay favoritismo para la derecha ni para la izquierda. Yo voy a decidir lo que es justo. Ahora, ¿cómo podemos justificar esto? Dale a Dios lo que es de Dios y dale al hombre lo que es del hombre. Darle a cada quien lo que le corresponde. Honrarle. ¿Es justo tener a mamá como sirvienta? No es sirvienta, No es es. mamá. ¿Es justo tener a papá como, órale, cáele? Nada más el cajero automático. Como proveedor. ¿Proveedor? Yo veo que la justicia es peligrosa empezar a pintar cosas, empezar a pintar con brochas muy amplias, ¿no? La justicia no es social. La justicia no es de una manera general. La justicia es individual. Individual, personal. O sea, Sí. si decimos, podemos decir, es justo que la mamá trabaje mucho y a ver, vamos a ver el caso, ¿no? O sea, vamos a ver el caso, la situación. Yo conozco casos en los que la mamá está tan segura de que ella le corresponde estar en casa y yo no voy a trabajar. Hay una pobreza espantosa en la casa, dificultades, batallas, pero es que yo no debo porque yo soy mujer y yo estoy para estar en casa, disfrutando, cuidando a los hijos, cuidando la casa. Y yo me quedo, a ver, vamos a ver caso por caso, porque la justicia no es social, general. no es, ¿qué color de piel eres? No. Eso no le importa, qué sexo, género, no le importa, qué gustos, preferencias sexuales, no le importa la justicia. La justicia es individual, lo que sucedió y lo que está sucediendo, a mí se me hace bien importante que observemos eso, porque de repente queremos hacer brochazos enormes. Sí, un marco cerrado y la justicia es abierta. Sí, por eso yo decía que
que tendríamos que entender muy bien que es justicia, ¿no? Y la justicia de la que habla Dios y en su palabra, y hablando de lo cotidiano, como decía el señor Villa, justo es que mamá y papá disciplinen a sus hijos. Y ahorita la sociedad es, escúchalos, dialoga, Hazlos entender. ajá, sí, justo es que yo honre a mis autoridades. Sí, pero, o sea, si tienes estas autoridades, ¿cómo es? Es que, o sea, es lo que dice. dice. Aquí dice que es justo. Entonces, a veces nos perdemos. Por eso yo decía al principio, es bien preocupante cómo vamos tropicalizando la justicia a mi forma, a lo que a mí me conviene, y a veces no necesariamente o casi Sí. nunca lo que yo considero justo lo es, si no está a la luz de la palabra de Dios. Y ahorita hay mucho el yo tengo derecho. O sea, es justo que todos me apoyen a mí. Es que una locura. queremos la justicia, como dicen en los bueyes de mi compadre, ¿no? Exacto. O sea, queremos la justicia en aquel fulano, queremos que se haga justicia en aquella situación, pero yo no soy lo suficientemente justa para obedecer a mis papás. Y todavía vivo en casa, todavía como de lo que ellos me dan, pero ahí sí ya no quiero justicia, ¿no? Claro. O sea, yo quiero que se haga justicia allá afuera, que se haga justicia en mis derechos. Entonces tenemos muy tergiversada la idea de lo que es justicia. Estamos bien confundidos. Fíjate lo que dice, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. ¿La iglesia metodista será la favorita? No. ¿Amistad cristiana? No. ¿El Papa? No. ¿En Roma? No. ¿El islamismo que hay, a veces nos pone de cabeza a todos? No. Porque ellos dicen por Alá, el yihad. ¿Cuál será el favorito? El favorito dice aquí muy claramente porque Dios ve con agrado. Ahora, ¿qué significa agrado? Dios ve con agrado. La palabra agrado tiene 3 significados. Me pone contento, me gusta y me alegra. Eso es agrado. Me alegra, me gusta y me pone contento. O sea, a Dios le gusta, lo pone contento y le alegra. ¿Quién? Los que tienen temen. temor, miedo de Dios, de fallarle, miedo de equivocarse para con Dios. Y 2, los que actúan con justicia. Y es el individuo que hace esto. No la filosofía. No el grupo, no la familia, es el individuo, Ajá. la persona, y eso es bien importante, ¿no? Yo creo saberlo, porque yo no tengo hijos todavía, pero a mí yo me quedo pensando, yo de repente sí me veo queriendo defender a mis hijos y decirles, no, yo pago la fianza para que no vayan a la cárcel, ¿no? Yo hago esto y protejo, pero, híjole, qué tan importante es que ellos enfrenten, ¿no? Enfrenten esa situación, o sea, las consecuencias de sus hechos para que puedan ver que deben actuar de una manera correcta, temor de Dios y justicia. Y se me hace, este es un tema tan importante, y es lo más importante, siento yo, es esa cuestión. En México somos muy de grupos, de colectivos. Sí, nos encanta, sí, ¿no? sí. Porque, y decimos, es que el petróleo es de la nación. No, es de los que tienen el poder ahorita, de los que están ahorita en poder. No es de nadie de nosotros. Es una idea muy, muy curiosa la que tenemos en México, Romántica. colectivista, romántica. Pero la justicia es individual. La justicia es, o sea, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba pasando? Caso por caso, no es Qué brochazo. interesante. Desde el punto de vista del lado de que esté yo o que esté alguien, por ejemplo, ese pensamiento de no hay favoritismo se tenía que romper como un absoluto, como un contundente, como una verdad, porque prevalece en nosotros el favoritismo. O sea, como que es inconcebible a veces para una región, para el norte, que los del sur, ¿verdad? Ajá. O sea, de Chiapas, por favor, o sea, está muy bonito y todo, pero ¿qué se puede esperar? O sea, es una mentalidad, igual debe de ser de allá para acá, en otras cosas, pero para Dios no hay favoritos. Nosotros sí tenemos favoritos y creo que está muy difícil quitarnos eso de la cabeza, pero queda bien claro para consuelo y ánimo nuestro que para Dios no hay favoritos. Yo creo que yo no soy el favorito de muchos o de muchos.
Ajá, pero para Dios. Sí, y no somos favoritos por ser mujeres, nosotras, o favoritos por ser hombres, porque si nosotros tomamos esas posiciones, eso, ¿no? sí. Entramos en esas discusiones, no, es que, espérate, tú eres ingeniero, pero yo soy licenciada, ¿no? Oh. O sea, y sí tenemos esos conceptos, y me gusta mucho, poquito antes cuando dice Pedro, ahora comprendo. De verdad, este día jueves, a mí me están cayendo muchos veintes. ¿Y cuántas veces hemos escuchado y leído este fragmento de la Biblia? Entonces, qué importante estarnos nutriendo y estarle masticando y dando vuelta, y va a ser bien difícil que hoy podamos comprender todo, ¿verdad? Pero ahorita Ahí se me vamos. hace así como... Un pasito más. Sí, o sea, en mi cabeza se están rompiendo así muchas... Paradigmas. Yo paradigmas. religiosamente siempre pensé que Dios prefería a los pobres. Fíjate. Que los favoritos eran, los pobres eran favoritos de Dios. Y aquí dice bien claro que para Dios no hay favoritos, ni pobres ni ricos, que el que le agrade, ¿verdad? Temiéndole, haciendo justicia, Justicia. pobre o rico. Wow. Bien, vamos a darle gracias a Dios como todos los jueves por nuestro hermoso país, 32 estados que necesitan que Dios abra sus ojos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, ¿qué capítulo hemos cerrado el día de hoy? Con Cornelio, un romano, con Pedro, un hebreo, con toda la familia de Cornelio. Señor, si lograste hacer eso para penetrar Roma, queremos levantar a México. Penetra este país más profundamente. Que se rompa tanta cadena religiosa, que se rompa tanta estructura que nos limite, estructuras de pobrezas y miserias, estructuras de la y se va y de mañana lo hago y de que flojera y trabajar menos. Señor, necesitamos que mandes ángeles, que mandes visiones. Yo no sé cuántas sábanas llenas de reptiles hay que enviar a México. Yo no sé cuántas veces necesitamos tener esto, pero abre nuestros ojos en este país tan hermoso que has creado. Sí, Señor, yo levanto mi país, mi México delante de ti. Ay, Señor, cuánto te hemos hecho a un lado, cuánto te hemos menospreciado, te hemos empujado hacia afuera, Señor. Hemos Cierto. dicho con palabras bonitas y con actos religiosos. Nos hemos sentido muy orgullosos en nuestros porcentajes de ser religiosos, católicos, pero Señor, te hemos hecho a un lado una y otra vez en lo que tú pediste, que es que se haga justicia, que no se dé ni al rico ni al pobre, sino que cada quien se le dé conforme lo que sus acciones le corresponden. Señor, hemos desechado la justicia. Y ahora a personas que están actuando como delincuentes se les está condonando, se les está dando todos los derechos. Y Señor, yo te pido que abras los ojos de cada persona, que nos muestres. Tú pusiste en nuestro corazón una noción, algo Señor. chiquito, Sí, algo ahí Dios. pequeño, una noción de justicia, Ábrelo, de lo enciende que la es llama. correcto, de lo que no debería ser, de lo que es tramposo, de lo que es que se está robando, Señor. Así que, precioso Rey, yo te pido que empiece a despertar la justicia en mi país, que empiece a despertar la justicia en cada área, en cada institución, en cada administración, en donde sea local, estatal, federal, sea privado o público. Señor, trae justicia, trae ese deseo de justicia por encima de sacar una ventaja, por encima de sacar un provecho, Sí, por encima Señor. de Sí, que, precioso que sea un temor de Dios, pero justicia, actuando con Amén. justicia en este país. Mi amado Dios, tú tienes un plan maravilloso y precioso para nuestra nación. Y mi amado Dios, vemos en esta historia como tú, a través de un ángel, a través de una visión, de una sábana, pudiste cambiar y romper estructuras y cambiar. No tuvo que haber nada extra más que tu intervención. Mi amado Dios, de esta misma manera yo te pedimos por nuestras autoridades. Tú puedes inclinar su corazón hacia tu verdad. Tú puedes mandar un ángel o una sábana. Tú puedes hacer lo que quieras. Tienes el poder, Gracias. Señor. Te pedimos que muevas el corazón de nuestras autoridades a la verdad de tu palabra,
Hay tantas áreas, Señor, que se están manejando ahorita, tantas situaciones, Señor, que se están manejando a nivel de las leyes de nuestra nación. Sí, Señor. Mi amado Dios, estorba lo que no vaya de acuerdo a tu plan. Habla y mueve el corazón de quien tiene que ser movido, Señor. De tal manera que tu bendición sea sobre nuestra nación. Que la institución de la familia no sea lastimada, no sea afectada, Señor. Te pedimos por nuestras autoridades, las bendecimos. Sí, Señor. Y te pedimos que hables a su corazón y muevas sus corazones hacia el propósito tuyo para esta nación. Amén. Te damos muchas gracias por nuestro país, Señor. Gracias por este Gracias, México Señor. lindo Gracias, y querido. México, Muchas un gracias, país Señor. rico, un país generoso, un país de abundancia, Señor. Pero al mismo tiempo te pedimos perdón, Señor, por tanta corrupción, Sí. por tanta injusticia, por tanta maldad, tanta perversidad. No se diga tanta idolatría, tanta hechicería y brujería, tanta ignorancia, pero ignorancia a veces de no saber leer y escribir, esa es la de menos, sino esa ignorancia voluntaria, Sí, eso que nos sí, hemos sí, propuesto hacer las cosas al revés de lo que sabemos que se debe de hacer. Perdona México, Señor, perdona nuestro país, tu sangre preciosa lavando nuestro México desde el norte hasta el Sí. sur, limpiando, Señor, tanta Sí. basura, Señor, tanta confusión, Sí. tanta perversidad, precioso Dios. perdón. Gracias por tu misericordia y tu gracia, porque México sigue de pie. Estamos todavía, Señor, y tú estás con nosotros y a favor de nosotros, Señor. Te amamos, te necesitamos en México. Sí, Padre, Señor. como nunca antes en nuestro país había sido tan necesaria tu Sí, intervención, Señor. Señor. Tu En presencia. estos tiempos donde a lo bueno le llamamos malo y a lo malo lo aceptamos y lo metemos a nuestra casa, Sí, Señor. Señor. Urge Sí, que tú precioso intervengas en nuestro país, en cada familia, indistintamente de la condición que seamos, del color, del sabor que seamos, de las formas de pensamiento, que seas tú, Señor, el centro en nuestra vida. El día de hoy entendimos, Padre, que buscando esa referencia que nuestros abuelitos y nuestros Sí, papás precioso Dios. inculcaron en nosotros, de tener un temor hacia ti, un temor reverente, un temor de saber que tú estás en todo lugar y en todo Sí, tiempo, sí, sí, Señor. Te pedimos que traigas esa frescura nuevamente a nuestro país, de Sí, establecerte a ti. Tú eres el único, Señor, tú eres el único que puede impartir Señor. justicia en este Gracias, tiempo, Señor. Señor. Gracias, Así que Dios. te pedimos, Gracias. Padre, que tú tomes los corazones de cada persona, como dice aquí, que tiene temor de ti y que sea agradado, Señor, en buscar acciones de justicia, Señor, pero las justicias que tú has establecido. Gracias, Padre. Como ciudadanos, haznos responsables, que las mujeres seamos y actuemos como mujeres, los hombres como caballeros, los jóvenes como jóvenes que respetan sus Sí, autoridades y a sus padres. Padre, te Sí, pedimos Señor. que cada uno en el lugar que nos has puesto asumamos la responsabilidad que nos corresponde, Sí, Señor. y eso sería por principio un acto de justicia, Gracias, Señor. Padre. Gracias. Te damos muchísimas gracias, Señor, por permitirnos Gracias, Señor. orar como lo hizo Cornelio, orar como lo hizo Pedro y ahora esperar un gran milagro. Señor, aquí dejamos a México en tus manos para que se convierta a ti, sus niños, sus familias, sus hombres, sus ancianitos. Señor, gracias por este México en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ingeniero, ¿qué te gustaría poner para cerrar? Fueron temas muy, muy buenos. Y yo creo que yo me quedo con Pedro. Estuvo 3 años con Jesús. Y hasta después de pasar la muerte, la resurrección, hasta después de esperar unos días, le vino el Espíritu Santo. Llega a casa de un romano y a los 20 segundos de estar platicando con él, les cae el Espíritu Santo. Y creo que me emocione que a alguien le cueste menos esfuerzo, menos trabajo llegar a Dios. Que me emocione pensar que otro va a ser salvo más rápido que yo, con mejores cualidades, con más alcance que yo.
y que no sea al revés, que yo siento que a mí me pasa, o sea, que nos puede pasar a todos, Wow. esa confusión. Un razonamiento humilde, sencillo. Ana María, ¿qué te gustaría cerrar? Pues algo de lo que hablamos, en lo que caímos fue la oración. Y yo creo que no se nos olvide. A veces sentimos como que orar, o sea, no es tanto, pues, o sea, ¿qué tanto puedo yo hacer platicando? Y parece a veces que nuestras oraciones pegan en el techo y se regresan, ¿no? A veces así sentimos. Pero Cornelio no sabía lo que Dios estaba haciendo. Wow. Sí, sí, mientras sí. él estaba orando. No tenía ni la menor idea de que Dios ya estaba moviendo el corazón de Pedro para traerlo a hablarle. Entonces, cuando nosotros oramos y creemos que nuestras oraciones pegan en el techo, no tenemos idea a quién Dios está moviendo para traer respuesta a nuestra oración. Sí. Como aquella historia de Daniel, ¿no? Que después de no sé cuánto 21. tiempo, 21 días de estar orando, Y ayunando. y ayunando, le dice Dios, desde el primer día, desde el día 1 que tú te dispusiste a orar, yo ya empecé a mover todas mis influencias, ¿verdad? Para contestarte. Entonces, orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, orar es una arma poderosísima. Orar desata a los ángeles, ¿verdad? Para Desata que el trabajen. poder de Dios a nuestro favor. Bien, licenciada. Sí, yo me quedo con una relación permanente con Dios, no una religión, o sea, es relación porque es lo que Pedro tenía, es lo que Cornelio tenía, personas muy diferentes, el norte y el sur, sin embargo los dos recibieron sus respuestas. Entonces una relación con Dios continua, y me gusta que Pedro dice, ahora entiendo. Entonces, qué padre, eso me gusta. El día de ayer hablamos de que se llamaba Simón, pero llegó a ser el Pedro. Yo me quedé pensando en lo que comentó la señora, la licenciada Elizalde, en el sentido de los efectos ciertos de la oración, que no dimensionamos que Cornelio no sabía lo que estaba haciendo Dios por otro lado, ni Pedro por el otro. Entonces, ahorita acabamos de orar por México y a mí me emociona que Dios sí nos oyó. Sí nos escuchó y sí nos está atendiendo. No tengo la menor idea, no tenemos la menor idea qué hilos está moviendo, qué está acomodando, qué está deteniendo en este momento o qué está impulsando para sacar adelante a México con el favor de Dios. Qué padre. Eran 2, Pedro y Cornelio. Aquí somos Sí. 2 Cornelios, 3 Pedros o 3 Cornelios y 2 Pedros. Algo va a hacer Dios aquí. De Así seguro ya es. empieza a mover más piezas a favor de México. Yo me quedo con el punto de que no hay favoritos para Dios. Dios no tiene favoritos. Cada vez que yo, Carlos Elizalde, pienso yo soy el favorito de Dios, estoy totalmente equivocado. Así sea que tengo el más alto rango en la iglesia cristiana de apóstol y de profeta y de maestro y de evangelista o de diácono o de santo, santurrón, lo que traiga, Dios no tiene favoritos. Que Dios me quite de la mente cualquier señal de creerme favorito, porque no hay favoritos, lo acabamos de leer. Lo que sí hay es los que agradan a Dios, y agradar significa poner contento, que le guste, que esté satisfecho. Sí puedo hacer eso con Dios, que le guste mi vida. ¿Cómo? Temor a Dios. Con temor a Dios. 2, actuando con justicia. Y cierro con el punto del ingeniero extraordinario. La justicia no se pinta con brocha, sino con pincel. Para cada individuo es diferente. Yo puedo ser una persona que agrada a Dios teniéndole temor, teniéndole hasta miedo. No vivir pensando como nos enseñaron que Dios tiene un garrote y nomás está viendo a ver qué hago para dar un garrotazo. No, eso era para controlar a los niños. Pero sí el miedo de fallarle, de lastimarle. Y 2, que cada minuto, cada día de mi vida, aunque nadie me vea, Sí. actúe con la mayor de las justicias. Y yo creo que Jesucristo, nuestro Señor, Dios, estará agradado de cada uno. Nos vemos el próximo domingo, 11 de la mañana. Vénganse con su cubrebocas. Niños de 12 años no pueden venir.
12 años para abajo. Y mayores de 65 nada más, cuídese muy bien y lo esperamos. Un abrazo y nos vemos.